Entender la relación entre el conflicto colombiano y las competencias ciudadanas, será necesario analizar estos dos factores en el marco de las negociaciones de paz en La Habana, pero para esto dar un contexto general de lo que ha sido a través del tiempo el conflicto. El inicio de esta larga pugna se puede resumir en que ciertas organizaciones armadas en Colombia desafiaron el poder del Estado colombiano con el fin de abrirse camino para una nueva política violenta. Esta fase, aunque se remonta a años anteriores, está aún vigente y solo terminará en el momento en el que se llegue a un acuerdo definitivo entre el gobierno y la totalidad de los grupos insurgentes armados en Colombia. Para establecer un análisis eficiente en este video vamos a identificar los actores protagonistas de lo que ha sido el conflicto y la relación evidente entre ellos. En primer lugar, el gobierno y la guerrilla. Sus relaciones son evidentemente hostiles y conducen a un conflicto abierto entre las partes, es decir, a la guerra. En segundo lugar, otros actores necesarios para entender el punto son el narcotráfico y los grupos guerrilleros y paramilitares, quienes mantienen una relación directa con el fin de mantener el control económico sobre Colombia. Finalmente, entre estos participantes encontramos el ejército colombiano y los paramilitares, quienes mantienen conexiones mucho más discretas que los anteriores, así como lo afirma Edgar de Jesús Velázquez en Historia del paramilitarismo en Colombia, en Revista Historia. Las relaciones entre las Fuerzas Armadas colombianas y las organizaciones paramilitares son orgánicas. Naturalmente, ello no aparece en el organigrama de las primeras, ni en sus líneas de Mandoni. Figura como organismos institucionalizados, pero ello no es óbice para que de manera paralela, secreta o encubierta las relaciones funcionen con arreglos afines. Teniendo en cuenta estas tres relaciones entre actores, vamos a ver la dimensión del conflicto armado, las consecuencias y los lugares de afectación representados mediante esta tabla. Establece entonces Jaime Ruiz Restrepo, docente y analista de la Universidad de Antioquia de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, en su artículo Elementos para una teoría del conflicto, que el hecho que más provoca víctimas a causa del conflicto armado es el desplazamiento, con 6.044.151 víctimas, seguido de homicidio con 931.720 casos, después la amenaza y la desaparición forzada con 213.694 y 152.455 casos respectivamente, viéndose así afectado en mayor medida el departamento de Antioquia, con mayor número de víctimas, alrededor de 1.433.483. Ya habiendo analizado esto de manera general, vamos a dar paso a la siguiente etapa del conflicto, es decir, la de la búsqueda de soluciones entre los actores. Esta inicia con las negociaciones de paz en La Habana y termina con la firma de un eventual acuerdo de paz entre las guerrillas de las FARC y el gobierno nacional. Pero entonces, si el desarrollo de las actividades ilícitas estaba generando un buen fruto para los malos, ¿qué motivó a las FARC y al gobierno nacional para establecer un canal de diálogo en busca de paz? Pues Carlos Andrés González, en revista Estudios Políticos, Diálogos de Paz, Gobierno, FARC y las oportunidades para la paz, plantea que esta motivación radicó en, primero, la correlación de las fuerzas entre las fuerzas militares, que fue un periodo en el que se reorganizó y se dotó de una nueva estrategia de combate contra los grupos guerrilleros, estrategia que permitió recuperar y crear una nueva ofensiva a partir de la superioridad bélica de las fuerzas militares. Segundo, el frustrado plan ofensivo de las FARC y la imposibilidad de triunfo definitivo del Estado hicieron que la solución militar al conflicto armado se desvaneciera en el corto y mediano plazo. Entonces, cuando se dio el inicio a las negociaciones, se establecieron 6 aspectos coincidentes entre los actores, los cuales se plasmaron en el AGTC y se resumen en la siguiente imagen. Podemos evidenciar que, primero, la construcción de paz es un asunto de la sociedad en su conjunto. Segundo, el respeto por los derechos humanos es un fin de Estado que debe promoverse. Tercero, el desarrollo económico con justicia social y armonía con el medio ambiente es una garantía de paz y progreso. Cuarto, el desarrollo social con bienestar y equidad, incluyendo las grandes mayorías, permite crecer como país. Quinto, una Colombia en paz desarrollará un papel activo y soberano en la paz y desarrollo regional y mundial. Sexto, es importante ampliar la democracia como condición para lograr bases sólidas de la paz.
Dentro de estos 6 puntos de acuerdo se pueden evidenciar 6 competencias ciudadanas que permiten relacionar los tópicos con el campo de las ciencias sociales y van a mostrar la importancia de la misma en la resolución del conflicto colombiano. Además, ejercer estas 6 habilidades nos permite una comprensión más profunda del trasfondo e impacto de los diálogos de paz y el conflicto colombiano, lo cual también es función y consecuencia del conocimiento que brindan las ciencias sociales. Entonces, las competencias ciudadanas que evidenciamos acá son: primero, comprendo que en un Estado de Derecho las personas podemos participar en la creación o transformación de las leyes y que éstas se aplican a todos por igual. Segundo, conozco los principios básicos del derecho internacional humanitario, la protección a la sociedad civil en un conflicto armado. Tercero, comprendo que cuando se actúa de forma corrupta se afectan todos los miembros de la sociedad. Cuarto, contribuyo a que los conflictos entre personas y entre grupos se manejen de manera pacífica y constructiva mediante la aplicación de estrategias basadas en el diálogo y la negociación. Quinto, analizo críticamente las decisiones, acciones u omisiones que se toman en el ámbito nacional o internacional y que pueden generar conflictos o afectar los derechos humanos. Sexto, comprendo que el respeto por la diferencia no significa aceptar que otras personas o grupos vulneren derechos humanos o normas constitucionales. Y hablando un poco más acerca de lo que estamos viviendo actualmente, podemos decir que la confrontación armada en Colombia no implica necesariamente el fin de las fuentes de conflicto. La terminación del mismo va a suponer el comienzo de una nueva etapa que, de no ser estudiada y tratada a tiempo, puede resultar incluso más desastrosa que la anterior y construir un círculo vicioso en donde las consecuencias de la guerra se vuelven causa de nuevas problemáticas sociales. A mi parecer, ya estamos viviendo esta etapa. Plantearía que todo esfuerzo por alcanzar la paz en cada una de las 3 etapas del conflicto sería infructuoso si no se educa para la paz y para el posconflicto. La educación que debe recibir toda la sociedad civil para entender y afrontar los cambios futuros del país en todo orden, incluyendo los niveles institucional, legal, político, social, cultural y económico. Y eso es lo que hace falta, finalmente, educación para las nuevas generaciones, pero también para las que ya pasaron.